Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de reproductivo y como le había prometido en el video anterior, vamos a explorar un poco más a fondo eh, el tema de las neoplasias a nivel del cuello uterino. Uno de los términos que hablamos en ese primer video fue el término de los NICs o las neoplasias intraepiteliales cervicales. Vimos que la dividíamos en 1, 2 y 3. Y según la clasificación de Bethesda, la NIC1, ¿verdad? O displasia leve caía en las lesiones de bajo grado, mientras que el NIC2 y el NIC3 se quedaban circunscritas bajo el título de neoplasias o lesiones intraepiteliales de alto grado. Y ese alto grado, bueno, pues orientando a la posibilidad más alta de que estas lesiones pudieran degenerar a malignidad. Pero también vimos en el video previo que no necesariamente el tú tener un NIC2 o inclusive un NIC3 significa automáticamente que ya has progresado a un cáncer microinvasor. No es el caso. De hecho, estas lesiones son conocidas también como lesiones premalignas, es decir, esto no es cáncer, a pesar de que dice neoplasia intraepitelial cervical, no es sinónimo de cáncer. De hecho, muchas de estas lesiones ni siquiera van a avanzar a cáncer. Y se dice que para que un NIC1 pudiese avanzar a un cáncer microinvasor, pudiera tomarse muchísimo más de 10 años para que algo así pasase. Los NICs es una lesión o son un grupo de lesiones que se consideran una antesala del cáncer cervicuterino. Sin duda alguna son importantes de nosotros saber que están ahí, porque como ya lo decimos, si hay una porcentual o una cantidad porcentual, aunque sea mínima, de progresión, es una paciente, ¿verdad?, que tenemos que darle seguimiento. El virus del papiloma humano, el cual también nosotros lo mencionamos varias veces en el video previo, se encuentra asociado sin duda alguna a lo que es el cáncer cervicuterino. 99.7% pudiéramos decir que casi a totalidad de los casos van a tener o van a guardar algún tipo de asociación con este virus. Por lo tanto, no podemos realmente crear un divorcio entre hablar del virus del papiloma humano, que es una de las causas principales de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual, con el cáncer cervicuterino, y bueno, bien, con las neoplasias intraepiteliales cervicales también, que como vimos son la antesala. Como vimos también, va a depender mucho el área que ocupe. Evidentemente, como estas son lesiones que son premalignas, ninguna va a pasar la membrana basal. Es decir, que todas estas lesiones siempre van a respetar la membrana basal. Ya a partir de ahí es donde van a tener, bueno, pues el grosor de su afectación, por así decirlo. Se dice que el tercio inferior del epitelio es el que está afectado en el NIC1, mientras que los 2 tercios inferiores en el NIC2, bueno, pues ya el grosor, ¿verdad?, completo, el espesor completo, convertiría esto en el NIC3, que también es llamado carcinoma in situ. Como les había dicho previamente, NIC2 y el 3, bajo la clasificación de Bethesda, caen en eso que ven ahí, LEIAG, o lesión epitelial de alto grado. Múltiples son los factores de riesgos, como habíamos visto, para la aparición. Como pueden darse cuenta, muchos de los factores de riesgo tienen mucho que ver con los mismos factores de riesgo de infección del virus del papiloma humano. Tener múltiples parejas sexuales, una edad de primer coito temprana, la multiparidad, son algunos de los factores de riesgo asociados a estas lesiones intraepiteliales cervicales. Bueno, como ustedes ya se dan cuenta, estos también son los mismos
factores de riesgos para el virus del papiloma humano. De hecho, estrechando aún más esa relación que hemos explicado, no solamente en el video anterior, sino en este, una vez más. El diagnóstico de la neoplasia cervical no es sinónimo de promiscuidad femenina. Y esto es interesante. Dice aquí, aunque no es menos cierto que las promiscuas tienen mayor posibilidad de padecerla, muchas mujeres que solo han tenido una pareja sexual también desarrollan la enfermedad, por lo que resulta interesante considerar el plasma seminal en la gente del cáncer uterino. Puede darse el caso que tú tengas una paciente que solo ha tenido una pareja sexual en su vida y presente una de estas lesiones. De hecho, pudiera hasta presentar el virus del papiloma humano. Y eso no significa que ella sea promiscua. De hecho, ni siquiera significa que su esposo o pareja le está siendo infiel, pero posiblemente en algún tiempo pasado, él pudo haber quedado expuesto a una de estas infecciones y bueno, pues el virus se mantuvo guardado en el tejido, ¿verdad?, del pene y bueno, pues infecta a la mujer luego de tener la relación sexual. Como le había dicho en el video previo, los hombres no circuncidados pues tienen más riesgo de convertirse en agentes transmisores, ya que les resulta mucho más fácil el virus del papiloma humano infectarlos y quedarse ahí acumulados. Los virus del papiloma humano, como vimos también, son virus de DNA y hay numerosos subtipos, de los cuales hasta el momento ya sabemos, o al menos hemos podido estudiar, varios de estos subtipos que se han relacionado con lesiones que pudieran ser cancerígenas y también con otro tipo de las enfermedades que produce este virus, que es la verruga genital o el condiloma acuminado. Como vimos previamente, los serotipos o subtipos 6 y 11, también conocidos de bajo riesgo para cáncer, van a estar asociados a la producción de las verrugas genitales, mientras que los serotipos 16, 18, 31, 33, 45 y 52 son responsables del 85% de los cánceres de cervix. Como había cubierto previamente, ya tenemos vacunas disponibles en el caso de conocida como Gardasil, donde podemos cubrir 4 serotipos, los 2 principales asociados a las verrugas genitales y los 2 principales asociados al cáncer del cuello uterino. Pero aún mejores noticias, a pesar que en el momento de grabar este video no están disponibles en nuestro país, también ya está la Gardasil 9. La Gardasil 9 cubre 9 subtipos del virus del papiloma humano, no solo incluyendo esos 4 que le mencioné previamente, sino agregando 5 subtipos más, ampliando aún más la cobertura y la tasa de protección de la vacuna. Y esas sí que son buenas noticias, tener esta vacuna, bueno, pues cada vez cubriendo más ampliamente esta infección. Bueno, pues el cuadro clínico puede ser variado. Es difícil realmente, son lesiones premalignas. La tendencia no es que ni tengan una visión macroscópica, son microscópicas totalmente. Usualmente ya cuando hay un grado de sintomatología, ya no es un IC, sino que ya pudiera ser un cáncer, aunque en algunos casos, como ven aquí, pudiera presentarse cierto grado de sintomatología. El diagnóstico, recuérdense que le había hablado de la diferencia del tamizaje y de la biopsia. Y si bien es cierto que el tamizaje no solo es la forma del Papa Nicolau, que es la citología foliativa, sino también la de base líquida, no va a ser diagnóstico, pero va a realmente a mandar al paciente a un estudio más profundo, que es que vamos a colocar a la paciente y vamos a utilizar un lente de magnificación y vamos a observar el cervix de cerca. Esto se va a llamar colposcopía. Una de las cosas que tienen los tejidos que son infectados por el virus del papiloma humano
es que cuando se presenta o se ponen en contacto por un tiempo con ácido acético, las células se deshidratan y tornan el tejido en un color blanco, lo que nosotros conocemos como lesiones acetoblancas. Las presencias de las lesiones acetoblancas son altamente sugestivas de infección del virus del papiloma humano. Y en el caso de un paciente con una colposcopía en el cual se observan estas lesiones, literalmente, como ustedes lo vean, se ven claritas, son lesiones de degeneración blanquecina, pequeños parches, leucoplaquias, ¿verdad? Por así decirlo. Es un lugar o es un buen lugar para tomar una biopsia. Tomar una biopsia que pues nos va a permitir, sin duda alguna, hacer el diagnóstico. No hay mejor forma bueno, que un histopatológico. Un dato también es la parte de identificar el virus, que se puede hacer también. Eso es extremadamente interesante, porque no solamente podemos tomar y asegurar la presencia del virus papiloma humano, también podemos determinar cuál es el subtipo principal que está afectando o el subtipo que se encuentra, porque a veces puede haber más de uno en una misma paciente al mismo tiempo. Pero creo que es extremadamente interesante que tengamos esa opción también. Un alto porcentaje de las mujeres con este resultado no van a necesitar tratamiento, ya que en muchos casos regresan, especialmente las de bajo grado, creo que vimos algo sobre eso en el video previo. El tamaño de las lesiones influye más en los resultados del tratamiento que el grado de la lesión, por lo que uno de los detalles que debe tenerse en cuenta es que técnicamente el tratamiento conservador sea posible en toda la extensión de la lesión. El tratamiento debe limitarse a las mujeres con lesiones intraepiteliales de alto grado, NIC2 y NIC3, y siempre que se cumplan los criterios establecidos internacionalmente, pueden utilizarse manejos conservadores. Una de las cosas que podemos hacer, especialmente en pacientes ya que tienen lesiones de alto grado, pues aquí podemos intentar hacer terapias como la crioterapia, donde ustedes no lo crean, vamos a congelar, ¿verdad? Las áreas afectadas para destruir, ¿verdad? El tejido ya que ha sido afectado y bueno, también de la misma vía, lo que es el virus papiloma humano, terapias con láser y también lo que conocemos como un cono ASA con una ASA diatérmica electroquirúrgica, donde literalmente se extrae de una manera con anestesia, ¿verdad? Localizada, de una forma se puede realizar una combinación de una biopsia y una excisión al mismo tiempo, que sirve ambos ejes, donde como si fuera un electrocauterio de cirugía, vas a extraer parte de ese tejido normal y no solamente tienes el reporte de biopsia, sino que también puedes extraer el área patológica. En cuanto al cáncer de cervix, como habíamos hablado también, es uno tal vez de los cánceres con más impacto en el sexo femenino, no solo diagnosticado, sino también en las causas de muerte. En los países subdesarrollados sigue siendo una causa extremadamente importante de muerte por cáncer. No tanto así en otros países donde hay un sistema de salud más organizado y un sistema de educación más organizado con respecto a este tumor. Es el segundo después del cáncer de mama, eso sí lo vimos ya previamente, y es algo a tomar muy en cuenta, especialmente en nuestro país, en República Dominicana. Entre los factores de riesgo, como hemos hablado, los mismos que las anteriores, no solamente eso, sino también nivel socioeconómico bajo, tabaquismo también, historias de haber tenido neoplasias epiteliales cervicales previas. Ahí ven un término que no habían visto antes, que es el BIN. El BIN es básicamente lo mismo, pero a nivel de la vagina. Son neoplasias intraepiteliales vaginales. Tener historia del virus del papiloma humano. Ese tipo de pacientes, como habíamos hablado previamente, van a tener más riesgo. Y por igual, cuál es el serotipo del virus del papiloma humano que te está afectando. Eso también va a elevar la posibilidad de generación de cáncer.
Es la infección transmisión sexual más común y a la vez es responsable del 100% de los cánceres de cervix. Bueno, yo dije otro número, 99.7, pero es casi lo mismo. 50-80% de las mujeres van a adquirir una infección de VPH durante su vida. Es una, como dije, una infección extremadamente común. Lo peligroso es que 50% de esas infecciones van a ser con serotipos oncogénicos. La mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son transitorias y asintomáticas y de resolución espontánea. Esas son buenas noticias. Eso quiere decir que muchas de las pacientes que van a resultar infectadas, el tejido se va a descamar y la lesión va a regresar de forma espontánea. Sin embargo, ese no es el caso enteramente con lesiones crónicas y lesiones de alto grado, que como vimos en el video previo, tienen la potencialidad de degenerar también. Por cada millón de mujeres con alguna infección del virus del papiloma humano, 100.000 van a desarrollar una anormalidad citológica cervical. 8.000 desarrollan carcinoma in situ y 1.600 desarrollan cáncer cervical invasivo. Evidentemente, ya cuando hay cáncer, sí vamos a tener síntomas, pérdida de peso, dependiendo de la invasibilidad del tumor, síntomas urinarios y digestivos, hace también como edema, dolor pélvico, dispareunia y la presencia de secreciones muy malolientes también a través de la vagina. Tomar en cuenta siempre los signos de propagación que te pueden hablar de expansión a tejidos vecinos, como en el caso del recto, así también como la vejiga, ¿verdad? Y los riñones que pueden resultar afectados y también el sistema nervioso. El cáncer de cuello uterino, a diferencia de los NICs, ya posterior a, como habíamos visto anteriormente, en los estadios que van del 1B en adelante, ya empiezan a ser estadios donde podemos literalmente verlo de forma macroscópica. Acuérdense que antes de ahí usualmente eran reportes histopatológicos, eran microinvasivos, por así decirlo. Ya posterior a ahí, pues las lesiones se vuelven visibles sin necesidad de utilizar un microscopio. Es algo a tomar en cuenta. Hay 3 patrones de crecimiento: el exofítico, donde se forman masas, que es el más común, irregulares y friables; el endofítico, que crece hacia adentro en profundidad, en vez de crecer hacia afuera, crece literalmente hacia adentro; y el ulcerativo, que es como el nombre sugiere, se ulcera y puede resultar infectado de forma secundaria. Aquí podemos ver los patrones de crecimiento exofítico hacia afuera, como vemos en la imagen. Importantes en la exploración física, no solamente examinar la vagina y el examen bimanual, tomar en cuenta los ganglios linfáticos, también hacer un tacto rectal para valorar si ha tomado parametrios y si ha habido extensión a nivel del recto. Y bueno, pues más que el Papa Nicolau aquí, pues la biopsia va a ser una de las herramientas más útiles para el diagnóstico definitivo y evidentemente va a ser bastante útil también para el estadiaje. Recuérdense que el estadiaje no solamente va a darte el pronóstico, sino que también te va a determinar cuál va a ser la opción terapéutica. Algunos pacientes tal vez puedan optar por una cirugía de primera instancia, especialmente si se encuentran, ¿verdad?, por debajo de los estadiajes 1A, ¿verdad? A ese nivel pudieran optar por cirugías un poco más sencillas, ya en el caso de los 1B pudiera considerarse tal vez alguna histerectomía radical. Bueno, pues ya después de ahí es un poco más complicado, del estadio 2 en adelante, optar por cirugía, al menos de forma inicial, y pues ya el requerimiento de otras opciones terapéuticas que incluyen la radioterapia pudieran tomarse en cuenta. Importante, como la mayoría de tumores, considerar su capacidad de viajar. Usualmente los tumores viajan de 3 vías, 3 formas: directo, linfático o hematógeno. Y este tumor, bueno, pues puede hacerlo los 3, literalmente, lo cual lo vuelve bastante peligroso. Bien, chicos, eso es todo por este video y nos vamos a seguir viendo en otro video más, donde vamos a estar descubriendo más interesantes temas de
el sistema reproductivo. Bye bye.